Que en Estados Unidos las autoridades han confirmado la muerte de 9 personas en los centros de detención de migrantes. Hasta el momento no se saben las causas ni las nacionalidades de las víctimas. 9 personas murieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump regresó al poder el 20 de enero. Así lo confirmó el director interino del ICE, Todd Lyons, durante una sesión de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes del Congreso. En este momento el número de muertes bajo custodia asciende a 9. Realizamos una investigación exhaustiva sobre la responsabilidad profesional de todos ellos, así como sobre la jurisdicción local. El ICE, como se ha dicho, se compromete con la transparencia. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente republicano prometió la expulsión masiva de migrantes en situación irregular. Trump los considera criminales por haber entrado ilegalmente a Estados Unidos, aunque su gobierno afirma enfocarse en aquellos con antecedentes penales, pandilleros y narcotraficantes. Los abogados de algunos detenidos o expulsados y las organizaciones de defensa de los derechos humanos lo acusan de arrestos indiscriminados basados en ocasiones únicamente en sus tatuajes. Su departamento está malgastando millones al enviar a la secretaria Kristi Noem por todo el país para montajes publicitarios, de modo que ella pueda publicar fotos en redes sociales de operaciones que aún están en curso, poniendo en riesgo a agentes reales. Aunque Lyons afirmó que ICE prioriza, los demócratas lo pusieron en duda al afirmar que se enfoca en migrantes que no representan absolutamente ninguna amenaza para el público, estudiantes con tarjetas verdes y visas y personas con estatus legal sin antecedentes penales. ICE subcontrata a compañías privadas para la detención de migrantes y para servicios como el transporte, la atención médica o la alimentación, lo cual genera polémica por sus millonarios beneficios y las condiciones de arresto. Una situación lamentable y que de alguna manera grafica un tema que ya le habían advertido anteriormente a Donald Trump. Antes de ser presidente, le había dicho que iban a expulsar masivamente a todos los migrantes indocumentados en su país. Pero estamos hablando de más de 10 millones de personas que están en esta situación. Desde que Donald Trump asumió la presidencia, cerca de 160.000 migrantes ya han sido deportados, expulsados del país. Sin embargo, las autoridades les habían advertido que la capacidad de las agencias migratorias, los centros de detención de migrantes, no podía satisfacer lo que él decía, que iban a expulsar a más de 1 millón o 2 millones, o en todo caso a su totalidad. Ellos tienen capacidad dentro de esos centros de detención, que son 20 en todo el país, para un poco más de 40.000 personas. Entonces, no puedes meter a 1 millón de personas en todo este espacio. Otro tema es el tema del dinero. No hay cantidad suficiente de agentes para empezar a perseguir migrantes en todo el país. Estamos hablando de un país que tiene más de 300 millones de habitantes. Entonces, lo que está haciendo el ICE es contratar empresas para que los apoyen, o sea, para tercerizar ese tema. Y ahí es donde viene el tema de los abusos, tema de muchos migrantes que tienen un estatus regular, que han sido igual detenidos. Otro de los factores sumamente importantes es el de el envío de este grupo de migrantes venezolanos a una prisión en El Salvador, al SECOT, que Donald Trump, lógicamente, la gestión Trump dice, bueno, todos pertenecen al Tren de Aragua, pero se ha descubierto que la gran mayoría no son miembros del Tren de Aragua, están simplemente ahí. ¿Por qué? Porque obviamente no tienen capacidad para mantenerlos detenidos en su país. Están viendo la posibilidad de habilitar Guantánamo para enviar a migrantes, en un tema sumamente controversial, sumamente polémico. Y ahora vemos que ya han confirmado las mismas autoridades del ICE, de ese centro de migraciones, que han muerto 9 migrantes en sus centros de detención. ¿Debido a qué murieron? No se sabe. ¿Cuáles son las nacionalidades, las edades? Tampoco se sabe. No es la primera vez que Donald Trump enfrenta un tipo de polémica por el tema migratorio. Recordarás que en su primer gobierno fue duramente criticado porque se descubrió que en centros de detención había niños migrantes que los habían separado de los papás y los tenían en jaulas. Claro. Y lo más grave es que meses después se descubrió que muchos de estos niños que habían sido detenidos fueron entregados a personas que los fueron a reclamar señalando que eran familiares de ellos, pero nunca presentaron una documentación real de que sean familiares de estos pequeños. Y lo que llama mucho la atención es justamente la manera de intervenir de los efectivos policiales, tal como tú lo has mencionado también. Y me quedo con esto que dijo la congresista Verónica Escobar. Este es el tipo de patrón preocupante que vemos en la policía autoritaria, no en una república democrática. Así Un es. mensaje fuerte, definitivamente. Claro, y lógicamente no solamente son cuestionamientos por cómo está operando el ICE, sino el impacto que eso está teniendo en la economía de Estados Unidos.
porque obviamente estamos hablando de un grupo de inmigrantes enorme que forman parte de una fuerza laboral muy importante en Estados Unidos. En el caso peruano, por ejemplo, hay miles de peruanos que están en Estados Unidos, muchos en situación irregular, pero igual trabajan. Exacto. Trabajan, pagan impuestos y tienen que contribuir, porque en Estados Unidos todo el mundo paga impuestos, o sea, seas ilegal o no, tienes que pagar impuestos. Entonces, todos ellos de alguna manera están dentro de este régimen y hay estados cuya actividad económica se sostiene de la fuerza laboral de los migrantes. Estados como California, por ejemplo, donde los campos de cultivo son enormes, hay mucha cosecha de naranja en determinadas temporadas y el brazo fuerte de la cosecha son migrantes indocumentados. Estados cuyo trabajo en inmobiliarios, en empresas constructoras, se ha venido abajo, porque los migrantes han preferido ir a otros estados donde son menos perseguidos. Entonces ahí viene el tema del impacto económico de esa política contra los migrantes de Trump. Así es, yo creo que, o sea, la medida no creo que esté mal el tema de deportar migrantes indocumentados o en todo caso personas que hayan cometido algún tipo de falta o delito. Pero lo que hay que tener en cuenta también es que estos ciudadanos, muchos de ellos prácticamente se dedican a trabajar, tal como lo estás mencionando, generan también impuestos también para Estados Unidos, pagan alquiler, están económicamente siempre activos también en este país. Así es, lógicamente ese tipo de medidas tienen un trasfondo. Es como lo de las medidas de la política arancelaria, ¿no? Tú dices, bueno, vamos a impulsar, vamos a dinamizar la economía de Estados Unidos, que la gente compre cosas de Estados Unidos y no compre cosas que vienen de otros países. Por eso se va a subir el impuesto. Tiene bastante lógica, pero si no tienes una capacidad para poder satisfacer esa demanda, entonces ya no es rentable. Un caso tangible es, por ejemplo, el tema de los arándanos peruanos, que ocupan un lugar importante en el mercado de Estados Unidos porque están afectos también a esta tasa arancelaria. Hay diferentes actividades económicas, diferentes rubros económicos en Estados Unidos que se han venido abajo, acciones que se han venido abajo también justamente por la política arancelaria. Y esto va de la mano con el tema de la persecución contra los migrantes. Lamentablemente, hasta el momento, las autoridades migratorias no han confirmado las nacionalidades de estas personas. Obviamente, la mayoría, me imagino que pueden ser de países económicamente menos poderosos. Entonces ahí es donde ya no hay una proporción en el reclamo. O sea, ¿qué podrían reclamar algún país más pequeño frente a una potencia como Estados Unidos? O sea, ha muerto un migrante. Bueno, se lavan las manos y no pasa nada. Recordemos que el caso de estos ciudadanos, algunos venezolanos que están detenidos en El Salvador, siguen en la prisión del SECOT, no se les puede liberar, porque El Salvador dice, bueno, yo no los he traído a casa, yo le estoy alquilando el espacio a Estados Unidos, vayan y reclamen allá. Así es, esperemos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, cuál es la información también que brinda Estados Unidos con respecto a estos 9 migrantes que lamentablemente han perdido la vida.